Hola, buen día. Mi nombre es Juan Elías Álvarez López. Hoy estaré presentando en la materia de química básica el tema de soluciones y sintética química. Explorando soluciones sintética y química. Esta presentación detallará los conceptos esenciales de la solución de soluciones y cinética química, desde la definición de soluto y solvente hasta los factores que incluyen en la velocidad de reacción. Cubriremos también los aspectos clave de estos temas fundamentales. Conceptos fundamentales: soluto, solvente y solución. El soluto es una sustancia que se dispersa en un solvente. Su cantidad es menor en la solución. El solvente es un componente principal en la solución. Disuelve al soluto definiendo el estado de la solución. Y la solución es una mezcla homogénea de soluto y solvente. Presenta propiedades uniformes en todo el sistema. Ejemplos de cálculos de concentración. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la molaridad, que se calcula el porcentaje sobre M, el porcentaje calculando M sobre B. O sea, calcular la masa molar y aplicar la fórmula. Otra es el convertir gramos a miligramos y mililitros a litros y ppm a molaridad. O sea, usar la masa molar y la densidad de la solución. Unidades de concentración molaridad. Es igual a MB, B sobre B, etc. Molaridad. Moles de soluto por litro de solución. Masa sobre volumen, gramos de soluto por 100 mililitros de solución. Volumen sobre volumen, mililitros de soluto por 100 mililitros de solución. Partes por millón. Partes por millón, ppm, miligramos de soluto por litros de solución. Y tenemos algunos ejemplos de las conversiones. Conversión entre unidades de concentración. Los pasos es identificar datos, conocer las unidades iniciales y finales, usar factores de conversión, aplicar las equivalencias necesarias, realizar cálculos, multiplicar y dividir para obtener el resultado. Y aquí tenemos el ejemplo del proceso. La ley de conservación de materia y energía. La ley de conservación de materia y energía es un principio fundamental en la física y la química que establece que la materia y la energía no pueden ser creadas ni destruidas, solo transformadas. Su historia es que la ley de conservación de materia y energía fue formulada por primera vez por Anthony Lavoisier en el siglo XVIII, quien descubrió que la masa de los reactantes y los productos es una reacción química y los productos en una reacción química es la misma. Más tarde, en el siglo XIX, la ley de conservación de la energía fue formulada por Julius Robert Mayer y Hermann von Helmholtz, quienes demostraron que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Principios. La ley de conservación de materia y energía se basa en dos principios fundamentales. La conservación de materia. La materia no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Esto significa que en la masa total de los reactantes, los productos en una reacción química es la misma. Y la conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Esto significa que la energía total de un sistema cerrado es constante, aunque puede cambiar de forma. Algunos ejemplos es, por ejemplo, la combustión de la madera, la cual se quema y se convierte en cenizas, pero la masa total de la madera y las cenizas es la misma. Otro ejemplo sería la fotosíntesis, cuando convierten la energía solar en energía química en forma de glucosa, pero la energía total del sistema es constante. Otro ejemplo sería la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua, pero la masa total de los reactantes y los productos es la misma.
La importancia de la ley de conservación en materia de energía es fundamental en la física y química, porque permite predecir y explicar los resultados de las reacciones químicas y los procesos físicos. Ayuda a entender la relación entre la materia y la energía y también es esencial para el diseño y la optimización de los procesos industriales y tecnológicos. En conclusión, la ley de la conservación de materia y energía es un proceso fundamental que establece que la materia y la energía no pueden ser creadas ni destruidas, solo transformadas. Esta ley es esencial para entender y predecir los resultados de las reacciones químicas y los procesos físicos y tiene importantes aplicaciones en la industria y la tecnología. Ley de proporciones múltiples. Esta ley, también conocida como la ley de Dalton, es un principio fundamental en la química que establece que cuando dos elementos se combinan para formar diferentes compuestos, las proporciones en las que se combinan son siempre múltiplos enteros de una proporción fija. La historia de esta ley es que fue formulada por primera vez por John Dalton en 1803, quien observó que los elementos se combinan en proporciones fijas para formar compuestos. Dalton utilizó esta ley para desarrollar su teoría atómica, que establece que los elementos están compuestos por átomos que se combinan en proporciones fijas para formar compuestos. Este tiene algunos principios, por ejemplo, cuando dos elementos se combinan para formar diferentes compuestos, las proporciones en las que se combinan son siempre múltiplos enteros de una proporción fija. Algunos de los ejemplos sería el carbono y el oxígeno cuando se combinan para formar dos compuestos diferentes. Monóxido de carbono, el cual sería CO, y dióxido de carbono, el cual sería CO2. En el monóxido de carbono, la proporción de carbono de oxígeno es de 1 a 1, mientras que en el dióxido de carbono la proporción es de 1 a 2. Otro ejemplo sería el nitrógeno y el oxígeno, los cuales se combinan para formar varios compuestos diferentes, incluyendo el óxido nitroso, el cual es el N2O, el monóxido de nitrógeno, el cual es el NO, y el dióxido de nitrógeno, el cual sería el NO2. En cada uno de estos compuestos, la proporción de nitrógeno-oxígeno es múltiplo entero de una proporción fija. La importancia de la ley de proporciones múltiples es fundamental en la química, porque ayuda a entender la composición de los compuestos químicos, permite predecir las proporciones en las que los elementos se combinarán para formar compuestos y es esencial para el desarrollo de la teoría atómica y la comprensión de la estructura de los átomos. En conclusión, la ley de proporciones múltiples es un principio fundamental que establece que las proporciones en las que los elementos se combinan para formar compuestos son siempre múltiplos enteros en una proporción fija. Esta ley es esencial para entender la composición de los compuestos químicos y ha tenido impacto significativo en el desarrollo químico y la física. A continuación tenemos las definiciones clave en cinética y equilibrio químico. Definiciones clave en cinética y equilibrio químico. La cinética y el equilibrio químico son fundamentales para entender cómo se producen las reacciones químicas. A continuación presentaré las definiciones clave de algunos conceptos importantes de este campo. La cinética de reacción es el estudio de la velocidad en la que ocurren las reacciones químicas. Se enfoca en entender cómo los factores como la concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores afectan la velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción es la medida de la cantidad de reactivos que se convierten en productos por una unidad de tiempo. Se puede expresar en términos de la concentración de los reactivos o productos. La energía de activación es la energía mínima necesaria para que una reacción química ocurra. Es la barrera energética que deben de superar los reactivos para convertirse en productos. El equilibrio químico es el estado en el que la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad
de la reacción inversa. En este estado, las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes. El reactivo limitante es el reactivo que se consume completamente en una reacción química, limitando la cantidad de producto que se forma. El rendimiento es la cantidad de producto que se forma en una reacción química, expresada como un porcentaje de la cantidad teórica máxima. La selectividad es la capacidad de una reacción química para producir un producto específico en lugar de otros productos simples. En resumen, la cinética y el equilibrio químico son fundamentales para entender cómo se producen las reacciones químicas. La cinética de reacción, la velocidad de reacción, la energía de activación, el equilibrio químico, el reactivo limitante, el rendimiento y la selectividad son conceptos claves que se deben de entender para diseñar y optimizar reacciones químicas. Al entender estos conceptos, se puede desarrollar procesos químicos más eficientes y selectivos. Concentración, definición e importancia. La concentración es una cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solvente o solución. Su importancia es que determina las propiedades físicas y químicas de la solución. Es esencial en reacciones y procesos químicos. Se expresa en diferentes unidades como molaridad, porcentaje en masa sobre volumen, partes por millón ppm, entre otras. Tipos de soluciones: saturadas, insaturadas y sobresaturadas. La saturada contiene más soluto del que puede disolverse a temperatura dada. La sobresaturada, perdón. La saturada contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse a una temperatura dada, y la insaturada contiene menos soluto del que puede disolverse a una temperatura dada. Algunos de los factores que afectan la solubilidad es la temperatura, ya que aumenta la solubilidad de la mayoría de los sólidos, la presión, la cual afecta la solubilidad de los gases, y la naturaleza del soluto y el solvente. Similares se disuelven entre sí, polar con polar y apolar con apolar. Y tengo una pequeña gráfica que puede usarse de ejemplo. Y sería todo, esas son las referencias bibliográficas, espero que les sirva el tema y muchas gracias por su tiempo y comprensión.